Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Devani Orozco, Diego Hernández, Pablo Mendoza y su servidor Froel Mata. El objetivo de nuestro trabajo es, por medio de las tablas de datos agrupados, evaluar los datos ordenados del problema y dar una propuesta para solucionar o mejorar el producto. El caso que nos tocó fue este. Un fabricante de neumáticos ha recabado de los diferentes concesionarios información sobre la cantidad de miles de kilómetros recorridos por un modelo concreto de neumáticos, hasta que se produce un pinchazo o un reventón del neumático. Los concesionarios han proporcionado los siguientes datos que van del 35 al 90. Bueno, teniendo en cuenta todos estos datos, también el caso y a la conclusión que se quiere llegar, se elabora una tabla de datos ordenados agrupados. ¿Esto para qué? Para facilitar este análisis de toda esta información de manera fácil, mediante intervalos. Por ejemplo, podemos ver ahí en la primera columna, están separados los intervalos del 1 al 6, pero pues, ¿de dónde abarcan? Eso se ve en la segunda y la tercera columna, que van desde, por ejemplo, de 35 a 44,000 kilómetros, el segundo de 45 a 54,000, y así sucesivamente hasta llegar a 94,000. También tenemos la columna de punto medio, que es básicamente donde se parte a la mitad cada intervalo. Pasando también la frecuencia absoluta, eso nos dice exactamente cuántas llantas se registran que sufrieron pinchazos o se reventaron en cada intervalo. Por ejemplo, ahí tenemos que en el 1 fueron 6 llantas, en el 2 fueron 10 llantas. Y del lado de frecuencia acumulada, pues eso ya se va haciendo la sumatoria hasta llegar al número total de datos que tenemos, que en este caso son 40. Pero pues para entender un poco mejor y para recopilar más datos se saca la frecuencia relativa. Y para hacerlo aún más palpable, más entendible, se saca la frecuencia relativa porcentual. Y pues, por ejemplo, ahí en el intervalo 1 se tiene que esas 6 llantas representan un 15%. En el 2, esas 10 llantas representan un 25%. Y así sucesivamente hasta completar el 100%. Pero pues para tener un panorama más amplio y pues para poder manejar y plantear una buena propuesta, también se ocupan las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central, como por ejemplo puede ser la media, que en este caso nos va a decir pues qué tanto tarda más o menos una llanta antes de pincharse o de sufrir cualquier cosa. Tenemos aquí el dato que es de 58.65 mil kilómetros antes de que le pase algo. También tenemos la moda. En este caso no hay. Sería si registraran 2 llantas que se poncharan en el mismo número de kilometraje, pero no se repite. Este dato que nos deja saber, pues que estas medidas son muy variables. También dependen, por ejemplo, de la condición del terreno o también del usuario. También cómo es su tipo de manejo, si se frena o va muy rápido también, o si conduce por lluvia. También tenemos la mediana, que esto es básicamente el punto medio que se tiene entre todos los datos agrupados de menor a mayor. También otros datos son las medidas de dispersión, como el rango, que eso nos deja saber exactamente cuántos datos hay, tomando en cuenta desde el mínimo hasta el máximo, que en este caso tenemos un rango de 54,000 kilómetros. También la desviación estándar, que esto nos va a indicar exactamente cuánto se dispersan estos datos respecto a su promedio o a su media. Tenemos de la muestral 13.95, la poblacional 13.78. También tenemos la varianza, que esto es básicamente lo mismo que la desviación estándar. Nos dice qué tan dispersos están estos datos, pero esto es elevado al cuadrado. Tenemos de la muestral 194.65 y la poblacional 189.8. Pero toda esta información se verá más y se podrá analizar más mediante gráficos.
podemos notar dentro de nuestro primer gráfico, que es el gráfico de barras, que todos estos datos ordenados y agrupados los tenemos dentro de esta tabla de una mejor manera y distribuidos, si no podemos entender la tabla. Por ejemplo, dentro de nuestra primera frecuencia, entre el eje de las Y, podemos darnos cuenta que fueron 6 los autos que se pincharon o dejaron de funcionar sus automáticos hasta algún desgaste, alguna pinchadura entre los 44,000 y 35,000. Después, en nuestra segunda frecuencia, podemos darnos cuenta que fueron 10 los casos de 10 automóviles que pues, sufrieron nuestro desgaste de las llantas entre los 54,000 y 45,000 de neumáticos. Entonces, esta tabla nos ayuda a entender, pues más que nada, la distribución de nuestros datos y podemos darnos cuenta que pues, los datos inferiores del kilometraje antes de que el neumático dejara de funcionar está entre los 44,000 kilómetros y 35,000 kilómetros. Y nuestro máximo sería entre 94,000 a 85,000 kilómetros recorridos. Podemos darnos cuenta que estos últimos dos son similares. Son de 3 frecuencias, 3 y 3, en total fueron 6. Y podemos darnos cuenta cómo se repite en la gráfica de pastel, pero por mientras iremos a la gráfica en la ojiva. Aquí podemos ver la cantidad de nuestros autos y las frecuencias, si nada más queremos ver esto. En nuestra gráfica de pastel, como les decía, se puede observar un poquito mejor el porcentaje. Aquí están los dos de 8%, que respectivamente son de 84, de 75 a 84,000 y de 85 a 94,000. Estos dos datos del 8% son sumamente importantes porque son nuestros kilometrajes más altos. Sin embargo, el más corto, si recuerdo bien, era de 35 a 45. Entonces nos damos una idea de que el desgaste es muy variable y es más que nada por el tipo de usuario. No sabemos si nuestros usuarios que dentro de su modelo de auto con nuestros neumáticos están dentro de terracerías o el pavimento o el concreto ya estaba muy desgastado o había vidrios. Entonces la calidad de nuestros neumáticos realmente es buena porque podemos ver que hay usuarios con las cantidades similares, pero el kilometraje fue más grande todavía y no sabemos realmente en dónde estuvieron los neumáticos, pero podemos darnos cuenta que la calidad realmente es buena. Por último, les dejamos nuestra conclusión. Como conclusión, podemos observar en los datos obtenidos que la duración de los neumáticos podría variar según su uso, ya que su duración es dependiendo del usuario, ya que la calidad de nuestros neumáticos es alta. Dado que la duración estándar de unos buenos neumáticos de calidad es de 45 a 55,000 kilómetros, y nosotros podemos presumir que nosotros llegamos hasta los 94,000 kilómetros dependiendo del usuario. Bueno, por nuestra parte sería todo y muchas gracias.